jornada bastante interesante en cuanto a noticias, la que hemos vivido, no del todo sorprendentes, pero sí que llama la atención la increíble estampida que se ha producido en el Masters 1000 de Canadá, ¿verdad, Diego? ¿Qué tal, Raquel? Espantada general en un Masters 1000 metido con calzador y en una maniobra que pone de manifiesto lo apretado que está el calendario y lo difícil que va a ser mantener esta estructura. Primer año en el que el Masters 1000 de Canadá es de 2 semanas y hemos asistido ya a las bajas oficiales de Sinner, Djokovic y Draper y la no oficial todavía, pero ya oficiosa de Alcaraz. Nada, nos proponemos repasar un poco las consecuencias y sobre todo las causas de estas ausencias, ¿verdad? Pues sí, como bien dice, Sinner, Draper y Djokovic han sido confirmados por el propio torneo, que ha dicho que Sinner y Djokovic es por tema de recuperación y Draper, sin embargo, es por lesión. Y pues gracias a Marca, que ha adelantado esa noticia de que Carlos Alcaraz también sería baja de ese primer Masters 1000 de la gira americana, pues que deja esta tabla por la lucha del número uno un poquito más apretada y más complicada para Carlos Alcaraz si cabe. Es verdad que, hombre, Sinner pierde esos 200 puntos, pero Alcaraz no va a poder ganar ninguno en ese torneo de Canadá que ya se saltó el año pasado y que vuelve a saltarse esa temporada para recuperarse después de esa final de Wimbledon. Sí, una vez se conoció la baja de Sinner, pues había dos alternativas para Carlos, o intentar aprovechar la coyuntura para ganar un torneo en el que todavía no ha reinado, o ser conservador, tomarse un descanso y no viajar a Estados Unidos con tanto tiempo previo al US Open. Yo creo que el haber alargado a 2 semanas tanto el torneo de Cincinnati como el de Canadá va a ser difícil que muchos jugadores de los favoritos tomen la decisión de ir tan pronto a Pues Norteamérica, porque sí. ya, claro, una vez estás allí, merece la pena quedarte hasta el final y es más de un mes, casi dos, fuera de casa y concatenando esfuerzos. Sí, bueno, los 200 puntos de Sinner no creo que sean demasiado importantes y en cambio creo yo que en Cincinnati veremos una batalla a tumba abierta entre los grandes favoritos. Pues sí, y si bien es cierto que el torneo de Canadá siempre ha sido un poco duda en el calendario de los top por el tema de que está muy pegado al Wimbledon y si llegan a la final los jugadores prefieren tener un poquito más de tiempo antes de viajar a América, ahora que lo convierten a 2 semanas, encima que casi se pisa con Cincinnati, pues más complicado se lo pone a los jugadores para que puedan participar, tomen esa decisión con ese nuevo cambio de los Masters 1000 a 2 semanas. Como vemos aquí en el calendario de Canadá, empiezan los clasificatorios el 26 de julio, la final es el 7 de agosto, que es jueves, un cambio que ya trastoca un poco con el calendario típico del tenis, pero es que además, si nos fijamos luego en el torneo de Cincinnati, es que la primera ronda de ese Masters 1000 comienza el mismo jueves 7 de agosto, o sea que realmente es que no hay tiempo si llega a la final un jugador a ponerse ya a prepararse para Cincinnati. Sí, hay muy poco margen. Es verdad que los favoritos están exentos de jugar las primeras rondas, pero al final la gente tiene que entender que cuando compites en un torneo no es solo los días de competición, tienes que llegar Sí. antes, tienes que amoldarte, entras en modo competición, lo cual es estresante, requiere una serie de rutinas y al final con 8 torneos más termino obligatorios, 7 de ellos a 2 semanas, las 2 semanas de cada Grand Slam, los ATP 500 que tienen que jugar para optar a determinados premios económicos y de ranking, que al final más de casi 30 semanas al año o más, bastante más, los jugadores están en modo competición. Esto a la larga va a ser insostenible y va a provocar espantadas como esta. Es verdad que hasta el momento no eran tan habituales. ¿Por qué? Porque las consecuencias de saltarse a un torneo obligatorio son importantes, tanto a nivel económico, porque los jugadores dejan de optar a un bonus de dinero que se otorga a los que más puntos obtienen en torneos de Master 1000, pero también a nivel de ranking, porque de los 19 torneos que se contabilizan en el ranking ATP, están los 4 Grand Slam, los 8 Master 1000 obligatorios y luego los mejores resultados que obtengas fuera de ellos. ¿Qué ocurre?
si te bajas de un torneo obligatorio, automáticamente vas a tener un cero en una de esas posiciones. Es decir, el cero de Canadá para Sinner, Djokovic y Alcaraz, caso de Draper, no sé si es lo mismo porque argumenta lesión, creo que sí, pero bueno, en definitiva, eso no se va a sustituir por Monte Carlo o por una NB500, eso va a ser un cero, entonces automáticamente va a bajar los puntos en el ranking y claro, al final ves cómo la competencia también pues te come terreno. Pero bueno, esta desbandada general parece un acuerdo tácito entre los buenos jugadores, ¿no? Totalmente. Una especie de armisticio de decir, mira, esto es lo mejor y no vamos a competir entre nosotros. Pues sí, no sé si eso podría marcar un antes y un después con el tema de los Masters 1000 a 2 semanas o a una semana, porque es un debate que lleva bastante tiempo. Recuerdo pues en el Mutua Madrid Open se le ha preguntado a muchísimos jugadores y casi en cada Masters 1000, porque realmente la mayoría expresa que es que se siente como que están jugando otro Grand Slam y precisamente en unas fechas tan apretadas como en este verano americano y que es que se pisa con Cincinnati, pues oye, los jugadores han tomado esta decisión del top y sí que es verdad que como en años anteriores se ha visto que el torneo de Canadá, el Masters 1000, ha sido una buena oportunidad para esos jugadores de segunda fila que pueden dar un paso adelante y que además sirve de preparación muy buena para esa gira americana, pero realmente pues, si jugaran Sinner, Alcaraz, Djokovic y llegaran a rondas finales, hombre, pues se quemarían bastante porque son muchos días en ese modo que tú mencionas de competición. Sí, sí, totalmente, sobre todo porque estos favoritos llevan ya toda la temporada llegando a instancias finales. Y Sí. luego es verdad que sí, el torneo de Canadá ahora mismo es una gran oportunidad para Zverev, para Medvedev, para Fritz, para Ardún, pero todos ellos van a competir también en Washington esta semana, luego irán a Cincinnati a competir y es que pueden llegar al US Open realmente fatigados física, pero sobre todo mentalmente. Entonces, al final yo creo que el miedo es que se está explotando económicamente el producto del tenis a costa del espectáculo. Meter 2 semanas Canadá y Cincinnati yo creo que es contraproducente porque todo está muy apretado Sí. y yo veo difícil que haya un paso atrás, pero es cierto que si esto se cronifica, pues habrá que tomar decisiones y quizá ese famoso Master 1000 de Arabia Saudí pueda no sumarse sino sustituir a alguno. En definitiva, vamos a ver las consecuencias, pero es verdad que Sinner, Alcaraz y Djokovic son quizá los únicos 3 jugadores que se pueden permitir esto, Bueno, porque es... tienen un amplio margen en el ranking, porque han Sí. amasado una cantidad de dinero tremenda y esta maniobra a otros jugadores quizá no se la puedan permitir. También ese tema te quería mencionar porque es un arma de doble filo en el sentido de que tanto Alcaraz, Sinner, Djokovic, Draper, todos los jugadores que se salten en Canadá de forma quizá un poco voluntaria, no tanto Jack Draper si es por lesión, se la juegan un poco a esas sensaciones que tomen en Cincinnati, que luego la semana previa a Nueva York, la preparación, que ya vimos el año pasado que en el caso de Carlos Alcaraz, pues no fue de la mejor manera y aún así se la ha jugado de nuevo y ha dicho, no voy a jugar en Canadá, prefiero prepararme mejor. A nivel física y mentalmente descansar y luego prepararme para Cincinnati y el US Open. Veremos si en esa nueva temporada consigue resarcirse un poco de esas sensaciones que dejó en la edición pasada. Sí, al final es un all-in a Cincinnati. Sí. Y si en Cincinnati tienes un rival complicado en primera ronda, no llegas del todo bien y Mm. pierdes a las primeras de cambio, pues vas a llegar a Nueva York sin ningún tipo de ritmo competitivo. Que como bien dices tú, es un poco lo que le ocurrió a Carlos, aunque yo creo que lo del año pasado estuvo también muy condicionado por los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a ver, es un cierto riesgo, pero probablemente también lo fuera ir a jugar a Canadá sin estar en el plenamente motivado, vamos a decir, y pudiendo sufrir derrotas que generen desconfianza. Sí, y En también, definitiva, un toque de atención al mundo del sí, tenis. Está espantada. pues sí, y es verdad que al final las bajas
siguen siendo muy comunes en Canadá cada temporada, pero esta vez ha sido un hasta aquí por parte de Djokovic, Sinner y Alcaraz. Han dicho, por aquí no voy a pasar. Es verdad que también tienen el doble mixto, que no sé si puede ayudarle un poquito a coger sensaciones en el US Open, aunque es más espectáculo, pero ya al final es esa experiencia con tenistas y Sí, pues todo sí, suma. la semana previa a un Gran Slam al final siempre es importante porque puedes organizar entrenamientos competitivos y este año tiene Sí. lo del mixtos. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el torneo de Cincinnati va a ser muy importante y el torneo de Canadá muy interesante para todos los aficionados porque es una gran oportunidad para muchos jugadores y está muy abierto, en Pues sí, definitiva. dejadnos en comentarios si creéis que es una decisión acertada, tanto por parte de Djokovic, Sinner y de Alcaraz, si os gustaría verle jugar en Canadá. Y pues nada, desde aquí seguiremos muy pendientes de todo lo que pasa y veremos quién sorprende en Toronto. Muchas gracias, Muy bien, Diego. Raquel. Un placer. Adiós. Chao.